Y justamente llegó el momento de hablar de una raza canina originaria de México, en donde el promedio de vida puede ser de 12 a 14 años. Su característica principal es que casi o prácticamente no tienen pelo. ¿Usted ha escuchado hablar o conoce algún xoloescuincle? Acompáñenme aquí en Dejando Huella. El día de hoy nos acompaña como cada semana nuestro colaborador Gustavo Reyes y su invitada muy especial, quien es Ana María Rivera, criadora de esta raza, como bien lo comenté, originaria de México, el xoloescuincle. Bienvenidos, ¿cómo estás? Hola, gracias, buenos días. Dos invitados pequeñitos. Mira nada más, se parecen a mí. Pelones. Así Mira es. nada más. El día de hoy traemos a la raza xoloescuincle por un motivo muy especial. Bueno, además de que ya estamos prácticamente celebrando, ¿verdad?, nuestras fiestas patrias. Sí. Ahora el xoloescuincle también está de fiesta porque justamente el pasado viernes el doctor Miguel Ángel Mancera le dio el nombramiento de Patrimonio Cultural y además símbolo de la Ciudad de México. Wow. Entonces, es por ello que esta raza además, pues bueno, adquiere un grado más importante en su significado, además de ya representarnos como mexicanos. Además, a mí me encanta porque son perritos o esta raza canina, tienen muy poca popularidad porque la gente, uno no los conoce y se les hace extraño quizás por la falta pelo de y pelo. todo. Cuéntanos, Ana María. ¿Qué es lo que pasa? Es una raza mesoamericana que estuvo desafortunadamente a punto de desaparecer por muchas situaciones. Las grandes matanzas que se dieron en la colonia también los afectaron. Sin embargo, no había una justificación porque no había epidemias de rabia ni nada. Pero afortunadamente ha llegado hasta nuestros días y efectivamente, como lo estaba Gus, la Ciudad de México está en una posición de mucho apoyo al bienestar animal y ha decidido nombrar al xoloescuincle como un ícono para seguirla preservando. Oye, Ana María, tenemos aquí en nuestras manos a un par de ejemplares de esta raza. Estos animales también los podemos encontrar de diferentes tamaños, ¿verdad? Hay como varios modelos, por así decirlo, ¿no? Existen tres tamaños. Ellas son unos cachorros de ejemplar miniatura. La talla ¿Así máxima. se quedan? Sí, Un poquito más alto, pueden alcanzar hasta los 28, 30, 35 centímetros, Mi amor. cuando más. Ok. El intermedio y el tamaño estándar. Además, los encuentran en varios colores, Así es. ¿no? También para que no crean que nada más es el típico negrito o gris, ¿no? También un color hermoso que es el vermellón, me parece que De se hecho, llama. ella es un color bermejo, que es cuando sea adulta va a ser más como un piñoncito. Y Chanat es que es la que tienes tú, ella va a ser negra. De piel apiñonada Así y es. una morenaza de fuego por allá, Sí. ¿no? ¿Qué hay con el cuidado de la piel? Me imagino que sí hay que tener pues ciertas referencias, recomendaciones para que pues tengan salud. El en su piel, xoloescuincle ¿no? a su piel te puede dar la sensación o la imagen de que es un ejemplar de piel muy sensible. Muy sensible. Pero es una piel muy dura y muy resistente. Incluso al momento de aplicar alguna vacuna, sientes como es un poquito más Resistente. más resistente. No entra la como piel. muy fácil, ¿no? entra como muy fácil. Oye, Sí. yo veo que aquí yo le estoy sobando aquí el lomito y tiene, bueno, pues sí, muy poquito vello. Así se quedan, no le sale más, No le se sale les más cae, pelo. ¿o No. Un ejemplar Mira. que nace sin pelo va a permanecer sin pelo toda su vida. Ocasionalmente pueden tener como un poquitito de pelo en la cabeza, en las patas y ocasionalmente en la punta de la cola. Ok. Así No es. hay más. Mira. Una raza que, bueno, nos ha acompañado durante mucho tiempo, que Muchísimo como bien dice Ana tiempo. María, estuvo al borde de la extinción y sin embargo, pues bueno, ahora se convierte también en símbolo y representantes de la cultura, que además, bueno, en el caso de la cultura, por ejemplo, Frida Kahlo también estuvo acompañada de estos Sí. perros, Diego Rivera, grandes artistas también lo han tomado de inspiración y en nuestra cultura también, pues bueno, gracias al xoloescuincle, en nuestra cultura prehispánica lográbamos llegar también al lugar especial. Sí, el xoloescuincle es una raza que te va a acompañar durante tu viaje después del fallecimiento. Wow. Va a ayudar a atravesar el río Mictlán, a llegar al Mictlán. Y ahorita eso es bien importante, por eso es toda la representación, toda la historia, la importancia económica y religiosa. Es por eso que estamos muy agradecidos de que pueda ser reconocido como un ícono. Tan es así que la Federación Canófila Mexicana va a hacer durante ExpoCan un gran reconocimiento a esto y va a haber una exposición especializada de xoloescuincles incluso.
Oye, Gus, ¿es recomendable para niños? Es recomendable para toda la familia, como siempre decimos, bueno, si es para un niño, siempre bajo la supervisión Claro, del sí, adulto, claro. ¿no? Y sobre todo cuando son cachorros, ¿no? Eso es importante, pero convive muy bien con otros perros. Realmente el carácter del Xoloescuintle es bastante estable, Se ¿no? ve. Es juguetón, Amigable. es muy amigable, exactamente. Entonces no tiene como mayor problema. A veces llegamos a tener miedo por esta parte de la piel o de los dientes, que llegan obviamente también a perder los dientes, que es una característica genética. es. Ana María sabe exactamente Así que cuál es chimuelitos. la parte. La genética nos dice que un perrito, un animal que no tiene pelo, va a ser un ejemplar que no tiene dentición completa. En el caso del Xoloescuintle es una característica la falta de premolares y en ocasión de incisivos. La alimentación tiene Como que ser cualquier algo especial. perro, no, como cualquier perro. Muy de bien. preferencia alimentos balanceados. Exactamente. Exacto. Pues- Premium, super premium. Ana María, muchas gracias, por Gracias. acompañarnos. Gracias a ustedes. Y Gracias. traernos a estas dos bellezas Divinos. que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Gustavo, gracias. Gracias. como Gracias. siempre.